Nuevamente, gracias por ingresar a este video. Gracias por tu interés en la temática de este video. Bueno, habrás leído el título, la presentación. Me preguntan, Raúl, ¿qué es la roca? ¿Quién es la roca? Y obviamente la pregunta me la hacen según las palabras del Señor Jesucristo en el contexto de Mateo capítulo 16. Bueno, vamos a estudiar entonces quién es la roca, ¿de acuerdo? Esto atañe a la persona del Señor Jesucristo y su enseñanza, su disertación. Entonces, para estudiar la persona del Señor Jesucristo, no podemos comenzar allí, no podemos comenzar a estudiar esas palabras allí en Mateo 16. No. Él nos marcó la pauta de cómo estudiar su persona. A sus discípulos, quedó escrito en Lucas capítulo 24, les explicó todo lo que las Escrituras dicen de él, comenzando desde Moisés, por toda la ley, siguiendo por los profetas y por los salmos proféticos mesiánicos. Esa es la forma, ese es el orden. Bueno, comencemos entonces. Vamos al Génesis. En Génesis capítulo 28, Jacob huyó de su hermano e iba hacia el oriente. Hizo noche en un lugar allí, en una piedra, puso sus cosas para dormir, puso su almohada, durmió y Dios se le manifestó en sueños. Ahí ángeles subían y bajaban por una gran escalera, puerta al cielo. Y él despertó y dijo, este lugar es casa de Dios. Casa de Dios, Betel, él le puso ese nombre al lugar. Esto es casa de Dios y puerta al cielo, y yo no sabía. Mire, casa de Dios, piedra, puerta al cielo, contacto con Dios. Él allí hizo promesas a Dios y Dios le hizo grandes promesas a él. Fue al oriente 20 años después. Regresaba en capítulo 32. Aquella noche él venía con mucho miedo, venía con familia, venía con ganado, venía con sirvientes, con empleados. Pasaron el ganado el Jordán, ubicó su familia, luchó, trabajó y con un miedo. Mas el ángel de Jehová luchaba con él. Y cuando llegó el amanecer, el ángel de Jehová era como que se iba y él forcejeó con el ángel de Jehová y le pidió su bendición antes de irse. Luchó con Dios, forcejeó con el Señor allí, con el ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová lo bendijo y le cambió el nombre para siempre. No te llamarás más Jacob. Inventó un nombre Dios, un nombre hermoso. Te llamarás Israel, porque tú eres el varón que luchó con Dios, que forcejeó con Dios pidiéndole la bendición. Bueno, entró a la tierra prometida, felizmente su hermano lo recibió muy bien, pasó por Betel, casa de Dios, donde había estado 20 años atrás. En capítulo 35 de Génesis, Dios, un poco más calmados ahora, le confirmó el nombre. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Qué bueno. Desde ahí él comenzó a confiar decididamente en Dios. Pasaron los años y fue a parar a Egipto con una larga historia. Pasaron los años y se hizo viejito y llegó el momento de reunir sus hijos y darle la bendición a cada uno, como solían hacer los patriarcas. Usted sabe, ¿no? Y llegó el momento de hablar de José y fueron las palabras más sensacionales fueron para José. José, cómo lo maltrataron sus hermanos, cómo lo hicieron sufrir, mas él se sostuvo por el Dios de su papá, el pastor de Israel. Allí léalo, Génesis 49, 22 al 26. Él se sostuvo por el pastor de Israel. Él se sostuvo por la roca de Israel. En hebreo es Eben Israel. El Dios de Jacob es la roca de Israel. Israel, el ser humano, el hombre, el patriarca. Eben Israel. Magnífico nombre. Y ahí quedó. El Dios de el Dios de Israel era y es la roca de Israel, Eben Israel. Bien, pasaron los años y los siglos. Los judíos se acrecentaron en número por liderazgo de Moisés y mano poderosa de Dios. Dios los sacó de Egipto, los llevó por el desierto y justo antes de entrar a la tierra prometida, pararon allí. Moisés convocó al pueblo. Deuteronomio capítulo 32. No puedo leer y hablar mucho al mismo tiempo, así que voy a ir
explicándolo de memoria, ¿sí? Y ustedes y yo también después vamos a poder leer aquí los textos. Deuteronomio 32, 3 y 4. Moisés convoca al pueblo, la nación de Israel así, y les dice, recuerden, la roca de Israel, y ahí es Hatzur Israel. Él es nuestro Dios, la roca, Hatzur. Y ya no era solamente el Dios del patriarca Israel, ahora era el Dios, la roca de la nación de Israel, el pueblo de Israel. Bien, entraron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, vinieron los jueces, luego reinó Saúl, luego reinó David, y cuando David terminaba su carrera, se puso ya viejito, expresó sus palabras póstumas, postreras. Lo leemos allí, segundo libro de Samuel, capítulo 23, 1 al 5. Y reflexionando el rey David dice, me sostuvo Dios estos años, me habló el Espíritu Santo, me sostuvo la roca de Israel. Léalo así, Hatzur Israel en hebreo, la roca de Israel. De modo que aquí tenemos, el Dios de Israel es la roca de Israel, el patriarca, la roca de Israel, el pueblo, y la roca de Israel es la roca, el Dios del rey David. Esto está, a partir de allí, pasó a ser parte de la creencia judía, de la fe judía, de la cultura judía. Les cuento algo, el 14 de mayo de 1948, los judíos declararon su independencia, volvieron a ser nación, allí en Tel Aviv. Ellos declararon la independencia, y yo hago así porque yo estuve en el hall de la independencia, que ahora es un museo en Tel Aviv, y allí en una estructura de vidrio está la declaración de la independencia redactada en hebreo y abajo todas las firmas. Y justo antes de terminar, allí dice, en hebreo, ponemos nuestra confianza en Hatzur Israel, la roca de Israel, mis queridos amigos. De manera que, esto sí lo voy a leer, de manera que el Dios de Israel es la roca de Israel, el patriarca, la roca del pueblo de Israel, la roca del rey David, roca, piedra, punto de contacto entre Dios y Jacob, el que no cambia, el que no se mueve, el que es inmutable, el que permanece. La roca es refugio, es fundamento, roca y piedra, el Dios de la nación de Israel. ¿Se da cuenta? Bien, ahora bien, pasaron los años y los siglos, y los profetas comenzaron a anunciar al Mesías de Israel. Y el Mesías que vendría sería Dios, la segunda persona de la deidad, Dios y ser humano judío, Dios en ser humano judío. Por lo tanto, los profetas también lo anunciaron, siendo el Dios de Israel, también lo anunciaron como roca y lo anunciaron como piedra. Claro que sí, ahí podemos leer en Isaías 28 que Dios iba a poner su piedra preciosa en Jerusalén. Allí estaban los gobernantes corruptos, impíos, pecaminosos, borrachos, y Dios dice, voy a poner esta piedra en Sión, aquel que no cambia, aquel que habla justicia, juicio, equidad. Para ustedes, gobernantes, pecadores, Él va a ser un tropiezo, pero para los que creen en Él, no se apresure. Los que creen en Él no serán avergonzados jamás. ¿Qué le parece? Eso se condice, y avanzamos, con Salmo 118. Usted debe leer todo el Salmo 118 en casa. Es un salmo profético mesiánico anunciando la venida del Mesías a Jerusalén. Hosana, aquí viene, este es el día que nos hizo Jehová, aquí viene, Hosana el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. La piedra que desecharon los edificadores antiguos ha venido a ser la piedra principal. Salmo 118. El Mesías anunciado como la piedra principal allí en Jerusalén. Pero hay más. Avanzó la profecía y Daniel, allá en Babilonia, en el capítulo 2, Nabucodonosor ve un sueño, una imagen de un gran guerrero, un gran rey que tiene cabeza de oro, torso de plata,
vientre de bronce y piernas de hierro. Entonces dice, estos son los imperios mundiales que dominarán la pequeñita nación de Israel. Cabeza de oro, Babilonia. Pecho y brazos de plata, los medos y los persas. Torso, abdomen y un poquito de pierna, los medos y los persas. Así, de plata. Después viene Grecia, bronce, las piernas. Después viene piernas de hierro, Roma. Imperios que dominaron los judíos en la historia. Y la imagen termina en 10 dedos de hierro y barro cocido, unidos por alianzas humanas, la última forma, el último imperio que dominará a los judíos muy pronto. Y sobre esos 10 dedos caerá una piedra cortada, no con mano, viene del cielo, viene de Dios. ¡Pum! Arrasará con todos los impíos poderes mundiales que dominaron a Israel, con todas las culturas y las idolatrías paganas. Los sacará del medio como polvo y establecerá su monte, su reino. Ahí Él viene, Él volverá como piedra, piedra que destruirá. Se da cuenta a los poderes paganos de las naciones. Como el Mesías es Dios y ser humano judío, Él fue anunciado y vino como la roca y la piedra en Sión. ¿Se da cuenta? Claro que vino. Vino y comenzó a predicar así. Y leemos en Mateo capítulo 5, 6, 7, su primer discurso. Les asombró con su enseñanza. ¡Qué maravilloso! Comenzó diciéndole a sus discípulos: dichosos de ustedes, bienaventurados, porque el Mesías ha llegado. He venido para confirmar la ley, para enseñar la ley, no para abrogarla. Y comenzó a enseñar la ley. Cada mandamiento. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Con total autoridad. Los admiró. Quedaron admirados de él. Y en la conclusión de ese gran discurso, Mateo capítulo 7, aquí lo pongo, versículos 24 al 27, él dijo así: el que me oye y obedece toda esta enseñanza, lo compararé a un hombre sabio y prudente que edifica su casa sobre la roca. El insensato que no me escucha, dice, edifica su vida y su casa sobre arena y después se la lleva el viento, la tormenta, la inundación, se la lleva, como bajan las aguas allá en Israel, ¿no? Se la lleva. El que edifica sobre la roca permanece. La roca. En el griego, allí es Petra, roca para edificar encima. Digo griego porque recibimos los manuscritos más antiguos de Mateo en griego. No obstante, estoy absolutamente convencido de que el Señor hablaba hebreo y que el original de Mateo, el autógrafo de Mateo, fue escrito en hebreo, según el testimonio de varios historiadores antiguos. ¿Se da cuenta? Entonces, recibimos la palabra Petra en griego, pero en el hebreo debe haber sido Eben o debe haber sido Hatzur, la roca. El que edifica sobre la roca su vida será hombre sabio. Pasaron los meses, él amplió toda la predicación por toda la Galilea. La gente lo amaba, los judíos lo amaban y lo seguían al Señor, pero los rabinos de varias sinagogas le tuvieron celos, le llevaron la contra, comenzaron a cuestionarle y lo echaron, lo insultaron. Entonces él sacó sus discípulos y los llevó a un retiro, 50 kilómetros al norte, subiendo unos 400 metros sobre el nivel del mar allá arriba, en las inmediaciones de Cesarea de Filipo, Mateo 16, ahora sí llegamos a Mateo 16. Allí él les dice, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, fulano, mengano. ¿Y ustedes? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro que sí, eso identifica al Hijo, al Señor, con el Salmo 2, profético, que anunciaba al Cristo, el Rey que Dios pondrá en Sión. Correcto, Pedro. Y yo también te digo, dice el Señor Jesucristo, tú eres Petros y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. De ahí viene el nombre Pedro, viene del griego Petros, piedra pequeña. Ese texto lo recibimos en griego, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí tienes el texto. Juan nos atestigua que el Señor Jesucristo a Simón le puso el sobrenombre Cefas,
piedra, piedra pequeña, pero en arameo. ¿Te das cuenta? Entonces deducimos que aquí en Mateo 16, 18, el Señor dijo allá, tú eres Cefas, piedra pequeña, y sobre esta la roca, Hatzur o Eben, yo edificaré mi iglesia. Él iba a edificar un pueblo nuevo, la iglesia, sin abandonar la nación de Israel y todas las promesas hechas a los patriarcas. Edificaría un pueblo nuevo, dice, mi iglesia. Y dice, sobre esta la roca, es la misma palabra Petra de Mateo capítulo 7. Petra, roca para edificar encima, roca bien, claro, como lo dice Mateo 7. El que edifica su casa encima, la roca. Y aquí habla él mismo de edificar la iglesia encima. O sea, sobre esta roca, su persona y su enseñanza. ¿Te das cuenta? Sobre la roca edificaré mi iglesia. De modo que la roca es el Dios de Israel y la roca es el Mesías. Dios en ser humano judío. El Dios de Israel, el Mesías. ¿Te das cuenta? Lo mismo el Señor dijo en Mateo 21. Cuando ahí las autoridades del templo lo rechazaban, él decía, lo leemos aquí, Mateo 21, 42, 44. Él les dijo, ¿no habéis leído? Los que rechazaron la piedra, los edificadores desecharon la piedra que ha venido a ser la principal de la construcción. Y después sigue y dice, sobre quien cayere esta piedra le desmenuzará. Claro, cuando él regrese como piedra de juicio para arrasar a los malvados y establecer su reino. Queda claro entonces que él es la roca, el Dios de Israel, el Mesías de Israel. Por si hubiera dudas, así lo predicó Pedro en las calles de Jerusalén. Claro, el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, al día 40 fue elevado al Monte de los Olivos, se fue. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, salieron a predicar a la calle. Pedro, en las calles de Jerusalén, gran predicador, y predicó, mire, léalo aquí, Hechos 4:11. ¿Qué predicó? Él es la piedra desechada por ustedes, los edificadores equivocados y malvados, y ha venido a ser cabeza del ángulo, roca principal, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, pero gracias a Dios, en Él hay salvación. Y en Él podemos edificar nuestras vidas, nuestra fe, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra asamblea. ¡Qué magnífico! Por si le queda duda, él mismo lo expresó el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro 2, ahí lo ponemos, del 1 al 8. El apóstol Pedro nos aconseja a desechar lo malo, a asimilar lo bueno, a asimilar la leche espiritual no adulterada, la palabra del Señor, para crecer, y dice, acercándonos a Él. El Señor es piedra viva, desechada por los edificadores de la obra de Dios de aquellos días, desechada por aquellos corruptos, pero ha llegado a ser la piedra principal de la edificación de Dios. Ha llegado a ser piedra preciosa para nosotros. Para ellos, los corruptos, fue piedra de tropiezo. Claro, ellos estaban en la ostentación de su poder. Estaban allí viviendo cómodos, en las riquezas, en el prestigio, en la fama, todo acomodados bajo la mafia de Anás y Caifás. Llegó él, que es la roca, hablando rectitud, justicia, juicio, equidad, y dijeron, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y al final dijeron, tenemos que sacarlo en medio, hay que matarlo. Y terminaron haciéndolo en el plano humano, lo mataron. La roca que desecharon aquellos edificadores malvados y equivocados ha llegado a ser la piedra principal del edificio de la obra de Dios. Eso es algo grandioso. Para nosotros Él es precioso. ¿Te das cuenta? Resumiendo y terminando, Él es la roca. Petra, piedra para edificar encima, como aquella gran ciudad nabatea al sur del Mar Muerto. Petra, Hatzur en hebreo. Eben, Él es la roca para edificar mi vida, mi familia, mi iglesia, mi congregación. Él es piedra de justicia, juicio, equidad, piedra que no cambia, piedra para edificar y piedra para destruir a los malvados en su segunda venida.
Todas las culturas y políticas humanas fracasaron y fracasarán. Su palabra y su persona y su reino permanecerán para siempre. Así que nosotros también, dice el apóstol Pedro ahí, en el texto que les digo, Primera de Pedro, capítulo 2, 1 al 8, acerquémonos a él, piedra viva. Nosotros también tenemos que ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, alabanzas, oraciones, adoración, expresión, confesar su nombre, predicar su persona, sacrificios espirituales. Él es piedra viva, piedra preciosa, piedra desechada por los edificadores corruptos de aquella generación, piedra de tropiezo para ellos, piedra principal para Dios, piedra preciosa para nosotros. Ah, hermanos, qué honra vivir para Él, qué seguridad edificar mi vida espiritual sobre Él y su enseñanza, y edificar mi casa, nuestra iglesia, nuestra asamblea. Él es la roca, mis queridos hermanos, digno de toda adoración, todo servicio y dedicación. Mire, comúnmente nosotros, en un acto de humildad, decimos, bueno, en la obra yo hago mi aporte, pongo un granito de arena. Vamos, hermano, haga más, Él es digno de más. Claro que sí, porque el texto aquí dice que por la gracia y el poder del Señor somos más que granitos de arena y podemos aportar más que granitos de arena. Somos piedras vivas, por su gracia edificados en el edificio que Él está construyendo. Sobreedifiquemos, honremos al Señor, prediquemos su persona y su evangelio, participemos en la edificación de su casa santa. Amén. Dios es la roca de Israel y el Señor es la roca, el Mesías, Dios, el ser humano judío, la roca de Israel, digno de nuestra devoción y servicio. Amén. Amén. Bueno, gracias por su atención. En la buena gracia de Dios, los espero en el próximo video.